da igual si vienen los gringos, si no vienen. Yo lo que quiero es vivir bien. Además, si se llevan a Maduro, eso no es problema mío. Yo lo que quiero es que me llegue la comida, la inflación, y en este clima nunca va a ser posible eso. Aquí la gente no quiere a Maduro, de manera que me da igual. ¿Tú has oído eso? Bueno, yo sí, pero por cierto, sí. Yo creo que no es una opinión predominante y según dicen las encuestas, bueno, estuve viendo una encuesta latinoamericana que creo que hizo el IFIT y resulta que hay un dato muy interesante y es que la mayoría de la gente podría estar en desacuerdo con el gobierno de Maduro, tiene críticas al gobierno de Maduro, pero también la mayoría de la gente no quiere una invasión extranjera. Eso data análisis de eso. También lo dice Data Analysis. Bueno, yo creo que es que el problema eso no es una cosa que se está inventando en Venezuela, lo que pasa es que yo no sé qué pasó aquí con nosotros, ¿no? Pero el problema de la nacionalidad es el valor fundamental de la civilización contemporánea. Así es. Es decir, toda la posibilidad de que el mundo conviva y que ya no estemos en la leonera de la Edad Media, donde en la Edad Media hubo 80.000 guerras, desde que se inventó el concepto del Estado Nacional, por cierto, en el Congreso de Westfalia, en 1648, se inventó la idea de dividir los espacios en territorios limitados con soberanía, autonomía, autodeterminación y no intervención. Ahora, eso es lo que ha construido la civilización, a partir de esos valores. Y esos valores esos valores políticos se convierten en valores culturales. Y entonces la literatura ha embellecido la patria, es decir, la lucha por la libertad. Entonces todas las mitologías nacionales están llenas de héroes que se sacrificaron, que murieron, como Roldán en Roncesvalles, es decir, Napoleón, Bolívar, es decir, Ricaurte. Es decir, la cultura universal está montada sobre la idea del amor a la patria. Entonces, cuando tú ves que hay unos pingüinos aquí que desconocen la importancia de la patria, que tienen el descaro de ir a una reunión con otro país, con un dirigente de otro país a entregarles todo. Cuando tú ves una señora que está vendiendo al país en un remate, un Pepe Ganga, tú te das cuenta, pero ¿y esos señores dónde estaban mientras la cultura universal ha avanzado? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban cuando a uno en el liceo lo ponían a oír el himno nacional a las 7 de la mañana y cuando salía? Es decir, ese elemento cultural es precisamente lo que ha hecho que la civilización se mantenga. Ahora, fíjate, en las marchas, que estuvimos como 15, 17 años marchando hasta la marcha de los escuditos, que ahí se acabó todo, cuando llegó Guaidó. Todos los emblemas de lado eran banderas, pitos. El himno. El himno, la patria, o sea, los venezolanos. Y entonces de repente, porque hay un sector que, bueno, no tiene esos valores, entonces eso no existe. La gran mayoría no le importa si nosotros somos el Estado 55 o una provincia o lo que sea. Eso es un poco loco. Ahora, yo creo que también ha habido, por cierto, que la democracia en eso fue muy cuidadosa y que no se prostituyeran los valores patrios. Y eso significaba que los partidos políticos no podían usar ninguno de los símbolos de la patria. Eso estaba prohibido por la ley. Pero aquí hubo moda hasta de carne en vara, hubo moda, de los criollos, pues. Ajá, pero lo que te quiero decir es que en la época de la democracia no había la posibilidad de que ningún partido político usara en actos públicos, en acciones proselitistas, en su simbología, nada que tuviera que ver con los símbolos de la patria, precisamente para preservar el sentimiento nacional. Pero después resulta que ahora vemos a todos los dirigentes políticos que parecen unas guacamayas con chaquetas tricolores y gorras tricolores y eso le ha quitado la respetabilidad a los símbolos de la patria. Porque cuando tú ves a un granuja con una franela, una camisa tricolor, tú dices, bueno, eso no vale nada, eso es un trapo. Como decía, creo que no me acuerdo quién, no sé si fue Cipriano Castro, que decía que la Constitución era un librito amarillo que valía no sé cuánto, $1, $2. Es decir, cuando tú prostituyes los valores, los símbolos, prostituyes los valores. Y creo que eso nos ha pasado. Ahora, Fidel Castro, cada vez que tenía una agresión del imperialismo mismo, llamaba a la plaza
de la revolución. De la revolución, tiraba una arenga, armaba a todo el mundo, se a la calle, todos se ponían pilas. Aquí no, aquí la actitud del gobierno frente a la amenaza ha sido más bien normalizar la cosa. A mí me extraña y de ahí el mucho, término. Es que a mí me extraña mucho que el gobierno no haya descubierto el filo pasional que tiene la patria. Ellos hablan fríamente, hablan como sociólogos. Entonces, pero no hay pasión. Pero no invocan al sentimiento nacional, a eso, lo que dijo, hay un poeta alemán, un poeta antirracional, que era lo que cultivaba, era el amor a la patria y al pueblo y eso, que se llama Johannes Hamann, del siglo XVIII, que decía, la patria es el lugar donde tengo amores en las calles, amores en la memoria, hijos en las calles y huesos en los cementerios. Ese es el aspecto emocional de la patria. El gobierno habla sencillamente en términos sociológicos, sociopolíticos, geopolíticos. No, es decir, el sentimiento nacional, ¿cómo movía Fidel Castro el sentimiento nacional? Bueno, y metió 1 millón de personas en la Plaza de la Revolución, porque hablaba con la pasión nacional, invocaba a los héroes. Ahora una cosa que, ayúdame a aclarar, para que porque esta gente que no tiene esos valores, no tiene valores nacionales. Cuando las Malvinas, ¿te acuerdas? Claro que. El gobierno venezolano, el verdad mandó F-16. El gobierno de Perú mandó armas. Toda Latinoamérica ayudaron a Galtieri para defenderse de los ingleses y era una dictadura. Es que eso es. Y la oposición, que en aquella época la encabezaba el que fue presidente después, Alfonsín, ¿tú crees que la oposición se puso de parte de Inglaterra? O sea, No. ¿en qué cabeza estúpida puede caber que tú, frente a una agresión de Inglaterra, te vas a poner del lado de Inglaterra y no de tu país? Es que ¿por qué a estos muchachos, a estos señores, no les han taladrado la cabeza y le han puesto un poquito de sentido común? Bueno, la oposición, ¿por qué la oposición argentina se levantó y triunfó sobre la dictadura? Primero porque la dictadura quedó derrotada militarmente, ¿no? Que es una cosa. Y abrió un espacio democratizador. Exacto. Y luego porque ellos no se pusieron contra la nación. Si se hubieran convertido como estos, en unos agentes de políticos del extranjero, bueno, quién sabe qué hubiera podido pasar, hubiera seguido la cadena de golpes militares que había en Argentina, hubieran aparecido unos militares nacionalistas. Ahora, ya para terminar, Trump lo que dice es que él va a tirar un bombardeo quirúrgico para que los militares saquen a Maduro. Eso es lo que dice. Es que esa es la teoría que han tenido a lo largo de mucho tiempo, y eso no funciona. O sea, ya está claro, ya tenemos 2 meses y medio de bloqueo y aquí no se ha movido un militar, no ha habido una disidencia. Porque además eso está precedido de toda la campaña que hizo esta fuercita de radicales enloquecidos de denunciar a los militares como el cartel de los soles. Claro. Y amenazarlos a todos, a políticos, al gobierno y a los militares que iban a terminar sus días vestidos con un mono anaranjado en alguna cárcel de alta seguridad. Entonces, por supuesto, ellos prefieren la muerte antes de ese final. Ahora, a eso los llevó. Mira, no hay nada más peligroso en el mundo que un débil acosado. Ahora, imagínate tú, una persona fuerte acosada. Si tú acosas, mira, una rata acosada es peligrosa. Tú siempre tienes que dejarle un espacio de salida. Estoy hablando de ratas. No, la rata que tenía la envenené, Carlos Raúl. No, estoy hablando de roedores. Sí, por eso. Una rata, tú acosas a una rata. Te muerde. Y te muerde, Claro. te brinca encima. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay que darle a la rata un espacio para que se vaya. No, ese ejemplo es un poco insólito. Entonces, no hay ningún enemigo que sea despreciable. Es que creo que los radicales no han leído a Sun Tzu, No, que además fue 500 años antes de Jesucristo. No han leído a Sun Tzu. Dudo que lean algo. No, ni Andrés Bello, siquiera. Mira, a la gente que nos ve, oye, cuidado con toda esa cosa que está ocurriendo en las redes, porque casi todo eso es mentira.